Hoy vamos a continuar la parte número 17 de Hay fecha para el retorno de Cristo, donde una vez más vamos a seguir profundizando en la cuestión de ¿Cristo nos quería decir algo cuando sanaba en sábado? Hay textos con indicios claros que vayan haciendo referencia a que Él volverá en sábado. Si ya estuvimos viendo una buena parte de ello, hoy vamos a seguir viendo aún más. Y no solo eso, sino que además tocaremos un capítulo muy interesante escrito por Ellen White referente al sábado, de lo cual podremos extraer también conclusiones creo que muy interesantes. Pero antes de nada, como es habitual, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo nos vaya guiando a aprender cada vez más de ti y del mensaje que tú tienes para nosotros, el mensaje especial para los que hemos llegado al fin de los tiempos. Tú lo habías preparado todo especialmente para la gente de esta época y te queremos pedir, Señor, que nos ilumines, que nos des este conocimiento que pueda ayudarnos a preparar a nosotros, y no solo a nosotros, sino que tú a través nuestro puedes llegar a muchísimas más personas para que se den cuenta de que realmente tú vienes pronto. Queremos estar contigo, Señor, ayúdanos. Que el Espíritu Santo ahora condicione nuestras mentes de un modo claro para que captemos todo lo que tú nos quieres decir. Guíanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, me gustaría leeros, como introducción al tema de hoy, dos textos que se hallan en el libro de Isaías, no lo vais a ver en pantalla. El primero es Isaías 58, y vamos a leer 3 versículos, del 12 hasta el 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Por tanto, está llamando al pueblo de Dios a que restablezca todo lo que se había ido perdiendo, lo que se había deteriorado, y el conocimiento vuelva a fluir. ¿Y qué implica en reparar portillos también? Pues mirad, versículos 13 y 14. Si retrajeres del sábado, o día de reposo, dependiendo de la versión, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mirad cómo este texto, para las personas que realmente son sinceras, les da el conocimiento muy claro de para qué sirve el sábado y cómo debe ser guardado, observado el santo día. A tal punto que desenmascara a todos aquellos que quieren suprimir el sábado como el día especial, como el recordatorio de la creación, que al mismo tiempo nos lleva al recordatorio del momento del regreso de Cristo. No es sábado cada día, sábado, como tal, es solo el 7º día de la semana. Y nosotros, mirad si estamos atentos a la lectura de un solo versículo, nos está diciendo que no tenemos sábado cada día, que entrar en el reposo del Señor no significa que cada día sea un sábado, ni mucho menos, eso es un disparate con la Biblia en la mano. Nosotros entramos en el reposo del Señor, pero no entramos en que cada día sea un sábado, porque al ser humano, tanto en el momento de la creación como hasta ahora y hasta el final, se le dan 6 días para laborar, para estar por sus propias palabras, por sus propios caminos, y eso no quiere decir que no podamos estar conectados con Dios, evidentemente. Pero hay 6 días
que requieren nuestra atención también otras cosas. Evidentemente, esos días vamos a tener conversaciones que en sábado jamás osaríamos tener. No porque, mira, es que hay que resguardarse y el sábado hay que medirse muy a punto y el resto de la semana nos desfasamos. No, no es esto. Evidentemente el cristiano siempre andará bien y tendrá las palabras consecuentes, pero durante el sábado tú te vas a ceñir a lo que realmente quiere el Señor y no estarás para tus planteamientos de ahora he de ir a comprar esto, ahora he de terminar este trabajo porque mañana... No, todo esto es para los días del resto de la semana, pero no para el sábado. El sábado, todo eso lo aparcas y entonces entras en el reposo del Señor. Pero ese reposo del Señor, del que algunos hablan, que está en el Nuevo Testamento, para nada, ya lo vimos, nos está indicando que el sábado como tal semanal ya es escoria, ya es algo solo para judíos o algo del pasado. Eso es absurdo, Biblia en mano. A tal punto que hay personas que quizás no han leído, o quizás no han entendido, o quizás malinterpretan Isaías capítulo 66, justo en unos versículos que son el 22 y el 23, que están haciendo referencia a un tiempo que aún no ha llegado. Tengamos esto presente. Mirad qué nos dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Ha hecho Dios ya unos cielos nuevos y una tierra nueva? ¿Verdad que no? Aún estamos en los viejos. Por tanto, nos está hablando de un futuro, cuando Él recree todas las cosas. Y mirad que continúa diciendo, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por tanto, la conclusión es obvia por sí misma. Cada sábado, durante la eternidad, en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, nosotros, ¿qué haremos? Ir a adorar a Jehová. Estaremos en la Nueva Jerusalén, donde Él reside, o residirá. Y nosotros iremos allí cada día de reposo. El resto de días también se nos va a dar para nosotros. Estar en comunión con Dios, pero un día en concreto vamos a estar en comunión con los hermanos y adorar al Señor todos, dejando nuestras cosas cotidianas. Porque la tierra nueva también nosotros tendremos que hacer cosas. No estaremos rascándonos la barriga. Hay cosas que se nos van a dar para hacer. Pues mirad cómo solo con 2 textos bíblicos es suficiente para darnos cuenta de que el sábado hay que seguir guardándolo. ¿Y cómo no hay que guardarlo cuando está señalándonos precisamente el día del retorno de Cristo? Si antes el sábado servía para conocer cuándo fue la creación y que nosotros dependemos del Señor, para los judíos también llegó a ser el momento de la liberación de Egipto, es un recordatorio. Y para nosotros, ¿qué tiene que ser? Pues una cosa, 2 cosas y 3 cosas, que entraremos en el reposo del Señor cuando Él venga. ¿Y cuándo va a ser eso? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Pues dicho esto, creo que conviene que toda persona se sincere y deje esos conceptos preconcebidos que por intereses, sean los que sean, a algunos les gusta, para no guardar el sábado semanal. Porque haciendo esto o negando esta observancia, nos estamos condenando. Y no son bromas, nos estamos condenando. Podemos pensar que somos muy cristianos, que estamos conociendo muy bien la lectura bíblica, todo lo que queramos, pero estamos transgrediendo un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios que es para el pasado, presente y futuro, como hemos visto en Isaías. ¿Vamos a llevarle la contraria al Señor porque a nosotros nos place? Pues nos jugamos la salvación. En fin, creo que más de una persona debería meditar en esto, porque hay muchos profesos cristianos que siguen desechando el sábado. Vamos ya, sin más, a profundizar
en el texto clave de Oseas 6 del 1 al 3, que todos conocéis. ¿Y dónde nos quedamos? Pues aún estamos en el primer versículo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Lo otro ya lo iremos viendo, pero mientras vamos a seguir en ese apartado final de este versículo, hirió y nos vendará. Estábamos hablando sobre el sábado y estuvimos mostrando una noticia muy concreta sobre temas de judíos. Noticia, bueno, más que noticia, era un escrito en el cual se hablaba de que Jesús, Pascua, primavera, etcétera, etcétera, lo vimos todo. Ahora vamos a seguir en la temática de el día del Señor, pero vamos a ver precisamente esta imagen con una letra, la letra Shin, que es la que aparece aquí en este tono azulado en medio de la imagen, la cual estuvimos mostrando porque aparecía en un escrito de Wikipedia, que doy gracias otra vez a la persona que nos lo remitió. Porque hablando sobre esta temática de Pascua, aparecía precisamente esta letra, y ya recordamos que estuvimos tratando de esta letra en Puertas Dimensionales junto a Ángel, pues precisamente Ángel, al verlo, me envió este escrito, que creo que vale la pena que compartamos desde aquí, porque nos va a servir como un recordatorio de muchas cosas que hemos presentado y cómo se condensa precisamente en lo que habéis visto ahora. Ángel nos escribe diciendo: en sábado, el séptimo día, predicó sobre el año agradable, el primer año del séptimo milenio. Y luego cierra el libro. ¿Cómo lo cierra? Lo enrolla, que es igual a cura la herida, y nos lleva con él. Abre el rollo, que es herir, cierra el rollo, que es curar, es obvio. El rollo se abre empezando a hacer una franja vertical que se va ensanchando, y esto equivaldría, o sería igual, a la herida punzocortante. Recordemos que está haciendo él, al hablar aquí, también el paralelismo con la llaga de Cristo. Está escenificando su segunda venida, y la llaga, y por extensión, el mismo sábado, que ya recordemos, que era igual a kerit, cortar y pasar por en medio, que es igual a su vez a abrir el cielo y pasar por en medio hacia Orión, primero viniendo y luego todos con él. Al abrir el rollo, la llaga, rayos de luz salen del escondedero de su poder, de su costado, como decía el texto de Habacuc, pues al abrir el rollo sale la luz de las Escrituras, que iluminó a toda la sinagoga y a nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Recordemos que Ángel está haciendo mención al momento que Jesús va a la sinagoga un sábado, le dan el rollo, lo abre, lee, y lo que lee lo aplica a él como el Mesías, y además habla del año agradable del Señor, que iba mucho más allá de lo que iba a hacer en esos momentos en su ministerio en la tierra, sino de lo que terminará haciendo a partir de ese séptimo milenio. Y nos sigue diciendo, Juan 9:4, y hace referencia al minuto 46-36 de la parte 16 que presentamos en la conferencia anterior. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Se refiere a que espabilemos y que digamos lo que podamos y sabemos, mientras se pueda decir. Pero, ¿no podría estar aludiendo también a la noche de un sábado, la tarde del viernes, y cuando llega el paso al sábado, cuando nadie puede trabajar, literalmente? ¿No está marcando aquí también un sábado noche para su venida? Ya sabemos que Jesús viene a la medianoche, precisamente, y ya estamos viendo cómo todo va mostrando que va a ser un sábado, y aún veremos más. En el minuto 54:04, otra vez la letra Shin. Minuto 01:07:10. Lira de 3 cuerdas. Es claramente la letra Shin. Él lo diría aún más enfáticamente, seguro, ¿eh? La letra Shin es esta letra que aparece aquí en tono azulado. Lira de 3 cuerdas, la letra Shin. Minuto 01:15:54.
¿Habéis visto el libro ritual de la Pascua? El simbolito que lleva la letra Shin otra vez. Shin implica Pascua, primavera, ¿es la letra de su venida? Pues todo está apuntando que sí. Tal como ya estuvimos hablando en puertas dimensionales, resulta que por otro lado vamos a parar al mismo lugar. Esta letra, con esta significación y ese tono que tiene, es la que hacía referencia precisamente a Cristo, pero tanto en Pascua como primavera, como para su retorno. Realmente es impresionante. Pues tengamos esto presente, porque estamos viendo cómo los textos cogen un nuevo vigor, como nunca habían tenido. Y vamos a seguir viendo algunos textos sobre el Día del Señor. Cuando hablamos del Día del Señor, la mayor parte de cristianos hablan de un día en concreto de la semana, de domingo. Bíblicamente esto es así. Si decimos que esto es así, estamos diciendo una aberración de arriba abajo. Vamos a comprobar no solo esto, sino que Día del Señor quiere decir más que un día de la semana. Mirad Marcos 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sustituir día de reposo por sábado. Por tanto, el día del Señor, ¿cuál es? Él es el Señor del sábado. Vamos viendo con claridad que el día del Señor es el sábado. Lo hemos visto en el mandamiento, en Éxodo 20, evidentemente, en Deuteronomio cuando repite los mandamientos, y se va sucediendo a través de todo el Antiguo Testamento. Pero llega el Nuevo Testamento y Jesús vuelve a hacer incidencia en lo mismo. Él sigue siendo el Señor del sábado. Por tanto, el sábado es, ¿qué? El día del Señor. Algunos dirán, no, es que esto es antes de su crucifixión. A partir de allí resucita y pasa a ser el domingo, el día del Señor. No encontráis ni un apoyo bíblico al respecto. Y hasta los mismos católicos dan crédito de que en la Biblia esto no se puede referenciar, que es por tradición católica que se adopta, por tradición de los padres de iglesia, etcétera, etcétera. Recordad, si tenéis dudas, si alguno es católico, que se mire las conferencias 8 a la 10, en las cuales mostramos todas esas frases del cardenal Gibbons, etcétera, etcétera, que tienen muchos años, donde ellos mismos aclaran este concepto. Por desgracia hay católicos que quieren secundar eso con el texto bíblico y tuercen el significado de ciertos textos para que les encaje, pero que realmente es incajable. Otro texto, 2 de Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Habla del día del Señor, pero ¿con qué connotación? ¿Cómo? Del regreso de Cristo. El día del Señor era conocido como el día en el cual va a volver. Curioso que día del Señor sea sábado y se hable de día del Señor para su regreso. Apocalipsis 1:10. Es Juan el que escribe en la isla de Patmos cuando recibe la visión. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, un católico, un evangélico, podría llegar a decir, yo estaba en espíritu en domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sí, muchos interpretan el texto así. Esto no es sustentable por ningún sitio, que se olviden de esto, porque van contra el texto bíblico, por toda la Biblia. Por tanto, si sabemos que el día del Señor equivale a un sábado semanal, pero además equivale ¿a qué? A su retorno, ¿por qué se le dice día del Señor a una cosa y otra?
¿será que el día del retorno del Señor también será sábado y por eso se le llama el día del Señor? Si no, podría llamarse de otra forma. Puede tener otras connotaciones, que también las tiene, y otras palabras para definirlo, pero se le define básicamente como el día del Señor. ¿Lo habéis visto? Mirad en 2 de Pedro 3, un texto que para nosotros ha sido clave, está englobado en unas cuantas palabras más escritas por el apóstol Pedro, pero evidentemente inspiradas por Dios, que mirad que nos estaba diciendo ya. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Por cierto, me detengo un momento para decir, ¿os dais cuenta que aquí dice, es la segunda carta que os escribo? Y antes el apóstol Pablo decía que no os conturbéis, aunque por carta que parezca que es enviada de ellos, pero que no es de ellos. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que los infiltrados judíos ya estaban trabajando para ¿cómo os diría yo? Para hacerse pasar por cristianos, dando conceptos que no eran correctos, y que las primeras iglesias cristianas primitivas recibían esas cartas y decían, anda, es del apóstol no sé quién, y resulta que no eran verdad. Pero ¿qué pasaba? No hay los medios de comunicación de ahora, no podían llamar, Pedro, por favor, ¿me puedes decir si esta carta me la has enviado tú? No, lógicamente. Para que algo llegara a algún lugar debía pasar tiempo. Pues ellos se aprovecharon para minar el cristianismo haciendo precisamente esto, escribir cartas y decir, somos tal, somos cual, y os enviamos, ¿el qué? ¿La misma verdad que dirían los apóstoles, basados en Cristo? No. Empezarían a introducir errores, y esos errores llevarían a crear una iglesia, como siempre, no de golpe, sino... ¿Qué hace Satanás? Para que el error cuele, paso a paso, sutilmente, va entrando conceptos que la gente va asimilando como ciertos y lo incorpora a su creencia. Y a partir de allí, todo está consumado. El error se ha consumado. Y se acepta como si fuera por tradición algo que realmente no era cierto. ¿Por qué hemos de recurrir siempre al texto de la palabra de Dios como la máxima de las máximas? Porque si no, nos la van a colar por un lado o por otro, tal como pasó entonces. Y al final consiguieron crear una iglesia que se dijo ser cristiana y que se dedicó a perseguir a los auténticos cristianos durante 1260 años y sigue creando tantas cosas en este mundo. Y va a hacer aún más para ir contra el pueblo de Dios. Mirad cómo es interesante que cada palabra del texto bíblico nos está dando un mensaje de advertencia, especialmente ¿para quién? Para los del último tiempo, para nosotros. Pero bien, dicho esto, sigamos viendo qué nos dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Una vez más, ellos daban un mensaje, y que recordaran, estaba basado en los santos profetas, en gente del Antiguo Testamento. Ellos no iban a contradecir nada de eso, y evidentemente, de los mandamientos del Señor. Por tanto, quien diga que por tradición las cosas han cambiado porque los padres de la Iglesia dijeron que, pues que se lo hagan mirar, porque están yendo contra los santos profetas y contra el mandato del Señor. Y eso puede pasar con el sábado, por ejemplo, solo como uno de los ejemplos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mirad que está hablando de creyentes, porque dice, como desde el principio de la creación. ¿Veis quiénes son los burladores?
no son gente de fuera tan solo, son gente creyente, que van a despreciar el día de la venida de Cristo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y nos está haciendo recordar a todos Noé y el arca. ¿Por qué será? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, o para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Recordamos este versículo, ¿verdad? Es para nosotros un texto clave, esencial, para entender cuándo vuelve Jesús. Pero mirad qué sigue diciendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Él vendrá cuando toca, en su reloj lo tiene programado, sabe cuándo va a ser, y nos lo ha dicho, lo ha mostrado en las Escrituras. Y algunos dicen, pero es que Él vendrá antes, no puede ser que el mundo aún aguante estos años más. No, Él va a aguantar porque tiene la suficiente paciencia, que creo que ninguno de nosotros tendríamos, para esperar que todos puedan ser salvos, cuantos más mejor, que ninguno perezca, y aún y así, ya sabemos lo que va a acontecer, ¿verdad? Pero Él tiene su momento marcado, no retarda su promesa. Y tampoco lo va a anticipar porque sí, ¿eh? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hemos visto el día del Señor con qué connotación, de sábado, y también con cuál, el momento de su regreso. Cuando nos está hablando en este texto del día del Señor, nos está haciendo la referencia al momento de la venida de Cristo. Recordamos el versículo 8 que acabamos de leer, ¿verdad? Mirad que es importante darnos cuenta también del contexto que nos sigue transmitiendo grandes mensajes. Sábado, día del Señor, volverá. Y sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, otra vez, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahora, después de leer cielos nuevos y tierra nueva, ¿recordáis el texto que he leído al principio de Isaías 66? Precisamente nos vuelve a situar el sábado en ese contexto. Mirad cómo cada vez más los textos están recogiendo una luz poderosa que nos quiere mostrar Dios por todos lados. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. No va a venir antes por sorpresa, vendrá cuando tiene marcado. Jehová no hará nada antes, sino avisa ¿a quién? A sus siervos los profetas, avisados estamos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya estamos una vez más, ¿eh? No hacía falta solo que gente escribiera cartas haciéndose pasar por, no, incluso
Las Escrituras se torcerían para decir cosas que realmente no dicen. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué texto tan maravilloso es 2 de Pedro 3. Qué impresionante epístola. Continuamente nos está llevando al momento del retorno de Cristo y que nos preparemos y alabemos a Dios porque está teniendo la paciencia para nuestra salvación. Día del Señor, sábado, día del Señor, su regreso. Día de reposo y de liberación, pero también es el nombre que se le da al día de la segunda venida de Jesús, y será día de sanación, salvación para unos y retribución para otros. Por tanto, el día del Señor equivale al sábado. Mirad qué cosas nos estaba transmitiendo el Señor con el sábado durante 6000 años de historia, preparándonos para su regreso. Y ahora, hoy, vamos a tener una lectura del libro El deseado de todas las gentes. ¿Sabéis? Es el mismo libro que estamos utilizando para 3 días y 3 noches, y que nos va a seguir mostrando cosas auténticamente maravillosas. Vayamos a este capítulo, el 29, un capítulo que está dedicado íntegra y exclusivamente al sábado. Y veamos qué nos dice la profetisa Ellen White al respecto. Y me gustaría que cuando vaya leyendo os dieseis cuenta de todo lo que va diciendo y lo fuerais asimilando, porque realmente cuando un profeta habla hay que escucharlo. Y cualquiera que diga, una vez más, por ignorancia o porque ha oído que decían que esta señora era un timo o era una satanista o era una masona o no sé cuántas tonterías más, en vez de decir que era una profetisa auténtica de Dios, que cojan sus escritos uno por uno, que los estudien a conciencia, con Biblia en la mano, y verán si en algo contradice la palabra de Dios. Vamos a ello. El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Interesante, ¿quiénes son estos hijos de Dios que se regocijaban? Estas estrellas todas del alba alababan. Mirad una vez más textos que a veces tienen ese doble cuestionamiento. Estrellas como tal, por el sonido que emiten, pero también, ¿quién? ¿Ángeles? ¿Seres de otros mundos? ¿Creados por Dios? Los hijos de Dios se regocijaban en esos momentos. No había seres humanos aún. Claro. La paz reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Había creado al ser humano, y ¿cómo termina? Reposando, con gozo, porque esas dos personas creadas aquí, más los habitantes de este universo, estaban regocijándose de este momento. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Esto es muy interesante, ¿eh? Santificar significa precisamente eso, apartado para uso santo. Eso no lo vais a encontrar en la Biblia en ningún otro día de la semana, solo en sábado. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Lo dio a los judíos? ¿Adán era judío? No, era el primer ser humano. Por tanto, ¿para quién tiene que ser el sábado? Para todos los humanos. Es evidente. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor.
señal del poder de Dios y de su amor. Hemos visto sanación, salvación. ¿Va a seguir siendo el sábado una señal del poder de Dios y de su amor cuando vuelva? Evidentemente. Para unos ya hemos visto lo que significa, y para otros, la salvación. Las Escrituras dicen: hizo memorables sus maravillas, las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza. Sí, no pone nuestros pensamientos en la tienda que venden esa ropa, o en el trabajo que tenemos, no, o el que no tenemos. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue este pensamiento el que provocó este canto del salmista. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y el Espíritu Santo declara por medio del profeta Isaías: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Démonos cuenta de dos cosas fantásticas que hay en este texto. Sobre el globo de la tierra. Mirad, Isaías estaba hablando de la tierra como ¿qué? Como una esfera redonda. Y tanta sabiduría de otros pueblos para decir que la tierra era plana, que acababa sin abismo, etcétera, etcétera, y estaba sustentada de tantas formas raras. Dios había revelado a los profetas: la tierra es así, redonda, como un globo. Y un globo además lleno de, según qué tipo de gas que hace. Flota, ¿no? Se suspende en el aire. Nadie lo aguanta, Pero ¿qué dice también? Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Por tanto, para morar los cielos, pero como una cortina. ¿Entendemos ahora cuando venga por qué se podrá enrollar así? Porque por algo que nosotros no sabemos o no podemos explicar, Él podrá hacer esto como si fuera como una cortina, como rollo, como pergamino. ¿A qué pues me haréis semejante, o seré asimilado? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Su ejército de los cielos, las estrellas, llama por su nombre. Esto no es astrología, esto es la astronomía de Dios. Él puso nombre a las estrellas, puso nombre a las constelaciones, y era para que nosotros recibiésemos el mensaje del plan de salvación, cómo iría desde inicio hasta final.
Recordemos eso, porque si caemos en el error de pensar que eso es hablar de astrología, hablar de zodíaco y que eso influye en nuestras vidas, no tiene nada que ver. Ese es el plagio satánico de la obra de Dios, que es muy distinto. Quiero que este concepto quede claro, porque muchas personas siguen escribiendo que, bueno, algunos muy bien dicho, pero otros, ya sabéis de qué otros modos. No estoy haciendo satanismo, ni espiritismo, ni astrología. Estoy diciendo, y lo hemos mostrado en Puertas Dimensionales, que eso era el plan de salvación de Dios puesto en las estrellas, para que el hombre lo conociera. Y eso no es ninguna tontería. Y la historia, cuando hemos visto todo el desenlace de cada una de ellas, con sus nombres, nos damos cuenta que no es ninguna bobada, que Dios tuvo la misericordia de poner el plan de salvación en los cielos. Es cuestión nuestra que queramos leer la verdad o nos pasemos al terreno del enemigo para ver cosas que no son. Cuidado con eso, es muy distinto, ¿eh? Sigue diciéndonos, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar? En las cosas del cielo, ¿verdad? Tengamos eso presente, porque tantas veces nuestra cabeza mira abajo en vez de mirar arriba y nos viene la desesperación, los traumas, los hundimientos. Él está en los cielos y lo controla todo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravilloso, ¿eh? Dios siempre está allí, o aquí con nosotros. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Os habéis dado cuenta también que al principio de esta lectura, de este texto bíblico que Elena White cita, estaba hablando de cómo vamos a representar a Dios ¿de qué formas? Esto es paganismo, esto es idolatría. Él no quiere esto, ni que tenga forma de tal ni de cual. Esto es idolatría, ¿eh? Tengamos esto presente. Y quien dice que no adora imágenes al hacer esto, está igualmente suplantando las cosas que Dios quiere que no se hagan, ¿eh? Tal es el mensaje que fue escrito en la naturaleza, y que el sábado está destinado a rememorar. Cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, el sábado es esa señal. Si Él es nuestro Dios y nosotros somos sinceros y sinceramente le queremos seguir, ¿qué vamos a hacer? Tener su señal, ¿no? ¿Y su señal cuál es? Guardar el sábado. Tengamos esto presente, porque si no, no somos pueblo de Dios. Si sabemos que el sábado es el día de Dios y lo estamos rechazando, no somos pueblo de Dios. Sé que eso duele, pero es la palabra suya. ¿Cómo voy a decir yo lo contrario? No podemos hacer a Dios a nuestra medida. Nosotros debemos hacernos a la medida de lo que Él quiere. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor lo reprendió diciendo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Imperecedera es que nunca puede perecer. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara, hasta que perezca el cielo y la tierra,
ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sabéis una cosa? Ahora mientras estaba leyendo esta porción, me venía a la cabeza que el texto que os he leído al comienzo de esta temática, lo he estado buscando ahora pidiéndole al Señor que me ayudase a encontrar un texto adecuado para el tema de hoy. Y sabéis, este capítulo del desato de las gentes lo tenía recogido ya hace días y no recordaba ahora que esto se hablaba aquí. Y mirad cómo precisamente resulta que el lenguaje está utilizando las mismas palabras, el mismo texto, para seguir diciendo en definitiva lo que realmente es la verdad. Gracias a Dios por ello. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Por tanto, quien no guarda el sábado, ¿qué está haciendo? Sabiéndolo o no sabiéndolo, seguir idolatría, seguir otra cosa, poner ídolos delante de Dios y de sus mandatos. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Mirad si esto es importante, porque hay muchas personas que mantienen el concepto yo guardo el sábado estricto, como los fariseos, y con eso ya soy santo, Dios ya me ha dado su señal sobre mí. No, eso puede ser un legalismo. Si nosotros no somos santos y buscamos esa santidad y aceptamos el sábado, guardándolo de corazón, de nada va a servir. Los fariseos, teóricamente, abiertamente, manifestaban guardar el sábado, y en cambio, ¿se correspondían? ¿Realmente ellos eran santos? Pues ya veis, gran lección a aprender, ¿eh? Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes, cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios, no según la ley de los hombres, con esas adiciones y cargas que pusieron sobre el sábado, sino observándolo como debía observarse, pero no suprimiéndolo tampoco, Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada,
y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. En cualquier otro día este acto no había provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Es interesante esto, ¿eh? Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano se lo segaba, sino que al restregarlo en las manos se lo trillaba, y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús diciendo: «Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Cuando se le acusó de violar el sábado en Betesda, Jesús se defendió, afirmando su condición de Hijo de Dios y declarando que él obraba en armonía con el Padre. Ahora que se atacaba a sus discípulos, él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. «¿Ni aún esto habéis leído?», dijo. «¿Qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes». También les dijo: «El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». ¿Cómo que los sacerdotes profanaban el sábado y estaban sin culpa? Pues bien, esto es algo muy normal. Aún ahora, en sábado, no hay personas que predican, no hay personas que están ayudando como diáconos de iglesia y demás. Sí, están activos, están laborando, pero están cumpliendo la función del templo. Entonces pasaba igual, los sacerdotes tenían que oficiar ciertas cosas, y en sábado también, y eso no era considerado trabajo. Eso era la cuestión del trabajo para Dios, que es totalmente distinto, y también para servir a los demás. ¿Entendéis por qué Jesús dijo que aún era Señor del sábado? Aclaró cómo hay que guardar el sábado, y qué es lícito y qué no es lícito. Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. En asuntos seculares, la misma labor habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en el servicio de Dios. Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios, y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esta obra. Por tanto, en sábado, ya estamos viendo que Jesús es cuando volverá, para actuar, Pero ¿es ilícito lo que va a hacer en sábado? No, actuará para Él, y para Él significa aplicar una justicia inmediata a unos, pero aplicar también el bien a otros, su salvación. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir,
un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Mirad cómo sabía coger los argumentos de sus enemigos y mostrarles que realmente estaban equivocados. Luego, en ellos tocaba el decidir si querían seguir lo que Jesús les mostraba claramente como verdad o preferían encerrarse en su propia cárcel que los iba a llevar a la perdición, a ese punto de inamovibilidad que les llevaría precisamente a ir finalmente a matar a Jesús. Vamos a repetir nosotros lo mismo. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo: si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Él estaba citando una vez más textos del Antiguo Testamento. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Ritos formalistas no sirven de nada. Hay que tener dentro ¿a quién? A Dios. Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismos los sacrificios no tienen valor. Eran un medio y no un fin. Su objeto consistía en señalar el Salvador a los hombres y ponerlos así en armonía con Dios. Lo que Dios aprecia es el servicio de amor. Faltando este, el mero ceremonial le es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer. Recordemos, Jesús entra en una sinagoga, en un lugar para congregarse, para reunirse. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Cuando venga, ¿qué hará? ¿No viene también para congregarnos y reunirnos a su pueblo con él? ¿Y eso cuándo lo hacía? En sábado, ¿no? Los fariseos le vigilaban deseosos de ver lo que iba a hacer. El Salvador sabía muy bien que al efectuar una curación en sábado sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie y luego preguntó: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Será lícito cuando Jesús venga a salvarnos hacer eso? ¿Dar la vida o quitarla? Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien, cuando había oportunidad, era hacer lo malo. El descuidar de salvar una vida era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Mas ellos callaban, y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Cuando le preguntaron: ¿es lícito curar en sábado?, Jesús contestó: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayera ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en los sábados hacer bien. No dijo: es lo conveniente suprimir el sábado,
o transferir la santificación de ese día a otro. No, es lícito hacer bien en sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Claro, ya sabéis, una oveja valía su dinero. Judío y dinero, ya sabéis que parecen ser términos muy asociados, a veces, o muchas veces parece ser así. Jesús lo sabía, por eso dijo esta enseñanza, hizo esta comparativa. Pero mirad, más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre. ¿Cuántas personas seguirán incrustados en sus tradiciones para no aceptar la verdad que Jesús les está mostrando? Y seguirán, y seguirán, y se autoconvencerán de que ellos siguen en la verdad para rechazar la auténtica verdad, cuando saben que están errando. Eso ante Dios no tiene perdón, no lo tiene, porque se puede orar por perdón por personas que actúan así, pero Dios va a actuar con justicia, evidentemente, y cualquiera que está torciendo las cosas para abrazar tradición y desechar la palabra de Dios, no sé qué excusa le va a poner al Señor. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad, como adquisición hecha por la sangre de Cristo, y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados a hacer bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley, enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo, quien declaró: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se le contradijera: ¿quién de vosotros me convence de pecado?
El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. ¿Quién instruyó a los patriarcas y profetas? Fue Jesús mismo antes de encarnarse. El Jehová del Antiguo Testamento. Él se manifestaba, el yo soy. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Interesante, ¿eh? Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Mirad si es interesante. Cada concepto, cada doctrina que no podemos tenerla equivocada, porque relación con el error nos puede llevar a esto. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad. Todas las cosas son por vuestra causa. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Mandónos Jehová, dijo Moisés, que ejecutásemos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos dé vida como hoy. Mirad, para que nos dé vida como hoy si guardamos el sábado. Está haciendo una promesa, Sábado para la eternidad, vida para la eternidad en consecuencia. No estoy diciendo, y en ninguna parte así se afirma, que las personas que han ignorado el guardar el sábado y han hecho lo que han creído conveniente según su conciencia, no van a ser salvas. Van a ser salvas. Dios va a juzgar con justicia. Pero cuando se han conocido las palabras de Dios con toda claridad, no a medias, sino con toda claridad, cualquier excusa, por ejemplo, no, el sábado no, porque se cambió el domingo, no, porque el sábado significa que Cristo vino y ya estamos en su reposo, no, porque no me da la gana, porque me va bien decir que cada día es... No busquemos excusas. Si hacemos eso, nos vamos a perder la vida, porque sábado y vida van asociados, sábado y eternidad. Y lo hemos visto en el texto de Isaías, por la eternidad. Y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. ¿Nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos? ¿Es que no? ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros a nosotros mismos? Pues guardando el sábado estamos reconociendo que Él nos hizo. Le estamos dando su gloria. Pero todo esto, entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. ¿Cuándo se hace esto? Evidentemente cada sábado cuando nos reunimos como iglesia, si hay oportunidad de poderlo hacer. Pero ¿dónde vamos a hacer especialmente esto? Cuando Cristo venga, viene a buscarnos, ¿y qué sucede? Tardamos 7 días en llegar al cielo. ¿Y qué vamos a hacer? Entrar por las puertas
Por tanto, entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Eso se hacía en sábado. Nos está diciendo que viene a buscarnos en sábado y 7 días después entramos por las puertas allí, en Orión, a nuestro lugar, a nuestro cielo. Mirad cómo los textos nos estaban diciéndolo y no nos estábamos enterando. Es impresionante, cada texto está cogiendo una fuerza tremenda. Y acerca de todos los que guardan el sábado de profanarlo, el Señor declara: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque hablando de Israel dijo: diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Si el Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Es curioso, el texto que también he leído en un principio. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Les resultará una delicia. ¿Sabéis? Yo pediría a las personas que no han guardado nunca en su vida el sábado como debe hacerse, preparándose durante la semana para llegar bien a él, pero que cuando llega el viernes de un modo especial, y recibir el sábado en su momento, guardar el sábado como Dios quiere, probadlo. Y os daréis cuenta que todos los conceptos erróneos que os habéis, bueno, yo creo que os habéis dado cuenta, que hay personas que están manifestando una serie de conceptos que están equivocados al respecto. Prueben a guardar el día así, y verán que para nada es lo que se habían imaginado, verdaderamente es delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. Vemos a Cristo. ¿En qué día? En el sábado. Vemos a Cristo en él. ¿Cuándo veremos a Cristo entonces, cuando vuelva? ¿No nos deleitaremos en él entonces? El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡Qué bonito! Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso lo hace cada día de la semana para el cristiano, sí, pero ¿en qué modo tan especial lo hace el sábado? No dejemos de guardar el sábado, y si no lo guardamos, hagámoslo a partir de ahora, y os daréis cuenta
que las promesas del Señor y todo lo que Él describe al respecto nos llenará de satisfacción. Ya veis qué paralelismo: sábado en la creación, sábado recreación, y Cristo enseñando cómo debía guardarse y para qué era señal. ¿Deberemos volver a guardar el sábado en la eternidad? ¿Vamos a dejarlo de hacer ahora? ¿Por capricho de qué? No tenemos excusa. El sábado nos recuerda el momento de su regreso, el día del Señor. Por tanto, mirad cómo cada semana nos recuerda la creación y nos recuerda la redención. Cristo en la tumba estuvo en sábado reposando y volverá a buscarnos, porque es el día de reunión, el día del encuentro, el día que va a dar lo que tanto anhelamos, y para eso nos quedan tan pocos años. Preparémonos para participar ya de lleno en esto y para seguir difundiendo el mensaje: Cristo vuelve pronto. Preparaos, 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 porque viene. Maranata, el Señor viene. Esa palabra griega, esa despedida que tenían los cristianos entre ellos, debería ser nuestro sentir continuamente. Y ahora más que nunca, el Señor viene. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu infinita misericordia, tu infinita bondad hacia nosotros, tu interminable paciencia, que es increíble que la tengas y la mantengas, y que nosotros aún queremos seguir en todo lo nuestro. Tienes una misericordia impresionante, esperando nuestra salvación. Ayúdanos a no dejar de lado tu llamado, a no dejar de lado nada de lo que tú nos quieres ir mostrando. No podemos rechazar la luz, porque las tinieblas se echarán sobre nosotros rápidamente. Ayúdanos, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por darnos a conocer la palabra de verdad. Gracias por tu santo sábado. Que pronto, un sábado, te veamos venir, y pronto podamos un sábado entrar por las puertas gloriosas a tu reino. Perdona nuestros pecados y pon tu señal sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.